Así ven las cosas, esta es otra manera de ver las noticias. Se acabó la guerra, o por lo menos eso dice el secretario de Estado Marco Rubio, lo dijo en una frasecita ayer en una conferencia de prensa, así como si no tuviera importancia, pero dice que se acabó la guerra, veremos si eso es cierto. No es cierto. Tenemos la muerte de Ted Turner, el creador de CNN, una cadena de televisión que ha sido la directriz para muchos de nosotros que crecimos con el periodismo. Marco Rubio se va al Vaticano para tratar de enmendar las malas relaciones entre León XIV y su jefe, el presidente Donald Trump. Y está con nosotros por primera vez aquí en nuestros estudios el senador Alex Padilla. Alex Padilla fue nuestro padrino, fue el primer entrevistado y viene por primera vez aquí al estudio. Hablaremos de todo eso, pero comencemos. A ver, si tuviera que dar un titular, un headline, como le dicen en inglés, sería "Se acabó la guerra". Exacto, con eso comenzaríamos. Se acabó la guerra. No lo digo yo, no lo dice el presidente de los Estados Unidos, no lo dice nadie, pero lo dijo el secretario de Estado Marco Rubio. Dijo que la operación Furia Épica, así le llaman, la operación Furia Épica se acabó. Pero esto es rarísimo porque todavía hay tiroteos en el estrecho de Hormuz, todavía no se ha llegado a ningún tipo de acuerdo y de pronto Marco Rubio dice que se acabó la guerra, que se acabó la guerra entre los Estados Unidos e Irán, y eso es extrañísimo. Sin embargo, esto sigue mucho la manera en que los Estados Unidos ha terminado guerras en las que ha perdido. En Vietnam en 1975 con la caída de Saigón, por supuesto, se pierde Vietnam del Sur y Estados Unidos, a pesar de tener decenas de miles de muertos, dice que ganó la guerra. Recuerdo también en la guerra de Irak, ¿se acuerdan que había un presidente de apellido Bush que dijo misión cumplida? No hubo misión cumplida, tuvieron que terminarla en el 2011 y no encontraron jamás armas de destrucción masiva. Luego en Afganistán, ¿se acuerdan que se creó para terminar con el gobierno de los talibanes? Bueno, en el 2021 se acaba la guerra de Afganistán, Estados Unidos dice que gana la guerra y los talibanes siguen exactamente igual que cuando atacaron las Torres Gemelas en el 2001. Entonces, este es un patrón de conducta de los Estados Unidos en que dice que gana guerras y las pierde. En este caso, en el caso de Irán, querían un cambio de régimen, no hay cambio de régimen. Querían evitar que Irán tuviera material nuclear para crear armas atómicas, no lo lograron. Peor todavía, está todavía bloqueado el estrecho de Hormuz y a pesar de eso, ahora Marco Rubio dice, vamos a escucharlo, Marco Rubio dice que la guerra terminó. La operación ha terminado. Furia épica. Como notificó el presidente al Congreso, hemos concluido esa fase. Ahora pasamos a este proyecto de libertad. En cuanto a la negociación, creo que el presidente ha sido claro en que el proceso no debe centrarse únicamente en el enriquecimiento, sino también en qué ocurre con ese material que está enterrado en algún lugar y al que aún podrían tener acceso si quisieran recuperarlo. Eso tiene que abordarse y se está abordando en la negociación. Pero esto que dijo Marco Rubio es lo más importante porque se inicia la guerra con el supuesto, muchos creen que es una mentira, pero comienza la guerra con el supuesto de que Irán tenía la posibilidad de atacar a Israel y a los Estados Unidos y que Irán era una amenaza bélica para los Estados Unidos y particularmente querían terminar con la posibilidad de que Irán construyera armas atómicas que luego utilizara en contra de sus vecinos y en contra de Israel. Posiblemente lo haría, pero no lo sabemos. El caso es que comienza la guerra con un supuesto y es una especie de acto de fe, es como si fuera una religión trumpista, en la que hay que creer lo que dice el presidente, pero no tenemos absolutamente ninguna evidencia de que eso era cierto. Como quiera que sea, el presidente Donald Trump dice que los iraníes, Marco Rubio dice que termina la guerra, pero al mismo tiempo están negociando en estos momentos. Las guerras terminan después de las negociaciones, no en medio de las negociaciones, y actualmente estamos en medio de las negociaciones. Y según Donald Trump, los iraníes están cediendo en todo. I can say this, Iran wants to make a deal. What I don't like about Iran is they'll talk to me with such great respect. And then they'll go on television, they'll say, we did not speak to the president. We did not, I just spoke to, we did not speak to the president. So they play games, but let me just tell you, they want to make a deal. And who wouldn't when your military is totally gone? Pero allá escondido hay una noticia enorme, que es que el presidente de los Estados Unidos, si lo que él dice es cierto,
la noticia escondida dentro de tantas palabras está que Donald Trump personalmente está negociando con los iraníes. Eso es nuevo, yo no lo sabía, no lo he escuchado en ningún lado, no lo he leído en el New York Times, no lo he leído en el Washington Post, no lo he visto en CNN. Esto sugeriría que Donald Trump personalmente está involucrado en las negociaciones con los iraníes y que luego los iraníes están diciendo que no están hablando con el presidente de los Estados Unidos. Pero si eso es cierto, no lo sabemos, pero si eso es cierto, Donald Trump estaría al frente de las negociaciones por parte de los Estados Unidos. Muy bien, vamos a ver si podemos hacer esto. A ver si podemos separar la guerra entre Irán y los Estados Unidos de lo que está ocurriendo en el Estrecho de Hormuz. Es prácticamente imposible porque lo que está ocurriendo en el Estrecho de Hormuz, que es un bloqueo por parte de Irán y un bloqueo por parte de los Estados Unidos, que ahora está terminando, es parte de la guerra. Pero extrañamente, o quizás no tienen otra manera de explicarlo, extrañamente el gobierno de los Estados Unidos, Marco Rubio y Donald Trump, están tratando de separar la guerra de lo que ocurre con el Estrecho de Hormuz. En el Estrecho de Hormuz, esta operación de bloquear los buques que dejó pasar Irán le llaman Proyecto Libertad. Y ahora aparentemente este Proyecto Libertad se ha detenido. Fue un verdadero fracaso. Les pongo un ejemplo. Cada día pasaban cerca de 130 barcos por el Estrecho de Hormuz y con este Proyecto Libertad pasaron 2 barcos. Eso es todo. Lograron pasar 2 barcos escoltados por los Estados Unidos. Entonces, ahora este Proyecto de Libertad, que era bloquear los buques, que Estados Unidos bloqueara los buques que dejó pasar Irán, lo van a hacer a un lado. Vamos a ver en su red Truth Social, Donald Trump dijo lo siguiente: el Proyecto de Libertad, es decir, el movimiento de barcos por el Estrecho de Hormuz, se pausará por un breve periodo para ver si el acuerdo puede finalizarse y firmarse. Esto es lo que dijo el presidente de los Estados Unidos. Entonces, estamos aparentemente, estamos en oscuras, porque dependemos de lo que dice el presidente, pero aparentemente en estos instantes, en estos momentos, hay negociaciones entre Irán y los Estados Unidos, quizás encabezados por Donald Trump, si podemos creerle, y vamos a ver exactamente qué es lo que ocurre. Donald Trump está tratando de hacer un balance de la guerra. El balance es durísimo. Se han gastado 25,000 millones de dólares en la guerra solo hasta el momento y todavía lo que falta. Eso por una parte. Por otra parte, los efectos en la economía son terribles. La bolsa de valores ha ido subiendo y bajando. Y Donald Trump está haciendo un cálculo de que si la bolsa de valores, que es, digamos, un índice de la confianza que hay de los inversionistas y de los empresarios en el país, él pensaba que la bolsa de valores iba a bajar en un 25%. ¿A cambio de qué? Según Donald Trump, a cambio de que Irán no pudiera construir armas atómicas. Esto es imposible de saber porque Irán ni ha entregado el material nuclear, ni ha permitido la llegada de extranjeros, ni de Naciones Unidas, ni de expertos de Naciones Unidas para probar que ellos no tienen material nuclear. Lo siguen teniendo. Pero bueno, la negociación o el balance de Donald Trump es: bajaba la bolsa de valores a cambio de que Irán no nos atacara con material nuclear. Este es el análisis, el balance de Donald Trump. When I did this, I thought the market would go down 25%, and I thought that was a great deal if it did. If it went down 25%, I was satisfied. I said, because we cannot let these people have a nuclear weapon. They'll use it. We can't. I also thought oil would go up to 200, 250, maybe 300, and I knew it would be short term, but I thought it would go. I look today, it's like at 102, and that's a very small price to pay for getting rid of a nuclear weapon from people that are really mentally deranged. Si fuera cierto, sería válido. Es decir, si se le quita la oportunidad o la posibilidad a Irán de crear armas atómicas a cambio de que baje la bolsa de valores, yo creo que sería algo que todos estamos dispuestos a pagar, porque no queremos que Irán nuclear ataque a Israel, a sus vecinos y a los Estados Unidos. Lo entiendo. La realidad es otra. La realidad es que Irán en estos momentos tiene material nuclear que podría convertir en armas atómicas. Esa es la realidad. Entonces, no es cierto que bajó la bolsa de valores a cambio de que Irán ya no pueda construir armas nucleares. Vamos a ver. El caso es que las consecuencias están por todos lados. Tengo aquí una gráfica, quiero compartirla contigo, sobre cómo ha aumentado el precio de la gasolina en todos los Estados Unidos. El precio de galón regular, $4.48. Premium 5.34 y diésel 5.65. Estaba preguntando aquí mientras hacíamos la investigación para el programa, para el video podcast de hoy, ¿por qué el diésel es más caro? Es más caro porque cuesta más refinarlo, por una parte. Hay más impuestos al diésel y se utiliza más
para corporaciones y a nivel de negocios. Ahora, el cambio desde el principio de la guerra, si regresamos a la gráfica, es el siguiente. La gasolina regular ha aumentado desde el inicio de la guerra $1.31 cada galón, ¿eh? Premium, $1.35 y el diésel, $2.12. Es decir, que las consecuencias de todo esto las estamos sufriendo cada vez que le ponemos gasolina. Yo te decía, la semana pasada le puse $101 a mi carro de gasolina. Nunca había pagado tanto y ya se me está acabando, así que pronto voy a tener que gastar más y yo creo que va a ser más de $101. Ahí te voy contando. El secretario de Estado, Marco Rubio, está en las noticias. No solo por haber dicho que la guerra terminó, no sabemos por qué dijo que la guerra terminó, porque la guerra continúa, las negociaciones continúan, pero al mismo tiempo Marco Rubio se va mañana al Vaticano para tratar de enmendar las malas relaciones entre Donald Trump y León XIV, el Papa. El primer Papa estadounidense debería tener, suponemos, una buena relación con el presidente de los Estados Unidos, pero no se cae bien. Claramente no hay amor entre ellos, no hay cariño entre ellos. Y entonces hay que recordar que el Papa León XIV había dicho que su labor es pacificar. Y Donald Trump dice que el Papa León XIV no entiende bien lo que está ocurriendo y no solo eso, sino que está a favor de que Irán tenga armas nucleares. Falso. El Papa León XIV nunca, hicimos nuestra investigación, el Papa León XIV nunca ha dicho que está a favor de que Irán tenga armas nucleares. El caso es que no se entienden. Entonces, vamos a ver si Marco Rubio, que es católico, puede llegar a algún tipo de entendimiento o pacificación entre Donald Trump y el Papa en que ambos no se ataquen. Así que aquí está Marco Rubio hablando del Vaticano. Es un viaje que ya teníamos planeado desde antes y obviamente ocurrieron algunas cosas. No, mira, hay mucho de qué hablar con el Vaticano. Creo que lo que básicamente dijo el presidente es que Irán no puede tener un arma nuclear porque la usaría contra lugares donde hay muchos católicos, cristianos. Marco Rubio yendo al Vaticano. Y ahora, quiero insistir ahora en Marco Rubio, fue una conferencia de prensa muy interesante porque habló de la guerra, habló del Vaticano y habló también de Cuba. ¿Se acuerdan que hace muchas semanas Donald Trump decía que en 2 o 3 semanas le tocaba a Cuba? ¿Qué le tocaba a Cuba? No sabemos exactamente si era una operación tipo Venezuela o era un tipo de presión económica tipo Irán. Eso es exactamente lo que no sabemos. Lo que sí sabemos es que la versión de los Estados Unidos, la versión de Marco Rubio, es que Cuba está al borde del colapso. Esto dijo. Bloqueo petrolero a Cuba. No existe un bloqueo petrolero a Cuba como tal. Esto es lo que está pasando con Cuba, ¿de acuerdo? Cuba solía recibir petróleo gratis de Venezuela. Joe solía darles una gran cantidad de petróleo gratuito. Ellos tomaban como el 60% de ese petróleo y lo revendían por dinero. Ni siquiera beneficiaba a la gente. Así que el único bloqueo que ha ocurrido es que los cubanos han decidido, quiero decir, los venezolanos han decidido, que ya no van a darles petróleo gratis. Y pueden imaginar cómo están hoy en día los precios del petróleo. Nadie está regalando petróleo, mucho menos a un régimen fallido. Así que el problema de Cuba es más profundo, ¿de acuerdo? Su modelo económico no funciona. Y las personas que están en el poder no pueden arreglarlo. Y la razón por la que no pueden arreglarlo no es solo porque sean comunistas, eso ya es bastante, sino porque son comunistas incompetentes. Y tenemos a 90 millas de nuestras costas un estado fallido, que además resulta ser territorio amigable para algunos de nuestros adversarios. Así que es una situación inaceptable. Voy a abordarla, pero no hoy. Una pequeña precisión. Dice que los venezolanos han decidido no venderle petróleo a Cuba. La realidad es que el gobierno títere de Venezuela, que sigue siendo una dictadura, no es que haya decidido, sino que por presión de los Estados Unidos, el gobierno de Venezuela no le está entregando más petróleo a Cuba. Vamos a hablar ahora del dictador Miguel Díaz-Canel. Cuba es una brutal dictadura. Hay prisioneros políticos, no hay elecciones multipartidistas, hay censura. Es imposible decir las cosas abiertamente en Cuba porque o te sacan del país, o te meten en la cárcel, o te matan. Esa es la realidad. Y a veces sencillamente por cantar una canción a favor de la libertad puedes terminar en prisión. En pocas palabras, Cuba es una brutal dictadura. Pero Miguel Díaz-Canel, el dictador cubano, que ojalá tuviera sus días contados al igual que Nicolás Maduro, pero Miguel Díaz-Canel le está echando la culpa de los males de Cuba al bloqueo de los Estados Unidos. Han armado una enorme campaña diciendo que nosotros somos una amenaza inusual y extraordinaria de Estados Unidos, que violamos los derechos humanos, que somos un Estado fallido,
que estamos en un colapso económico, que ellos están muy preocupados por las vicisitudes del pueblo cubano, lo cual es totalmente una ironía y una falacia. Si están tan preocupados, que levanten el bloqueo, porque los principales problemas del pueblo cubano tienen que ver con la imposición de ese bloqueo durante tanto tiempo. Bueno, esa es la versión del gobierno cubano. Él dice que la culpa es del bloqueo, otros creen que la culpa es de un sistema absolutamente dictatorial e ineficiente. En la calle tenemos un par de versiones de dos cubanas y un cubano. La versión es totalmente distinta y lo que, más allá de la política, más allá de la ideología, su día a día es complicadísimo. En mi casa se desayunaba, se almorzaba, se comía y a veces merienda entre comida y ya hay que reducir una comida al día. Y bueno, todos los productos escasean, todos. Desde el de bañarse hasta para comer. Todo escasea aquí, todo. Con la situación que tiene mi esposa, casi siempre. Cotidianamente así, ¿entiendes? Porque tiene esa posibilidad de la remesa. Si no, ahócate. Claro, creo que esa expresión de este cubano al final fue clarísima. Sin las remesas, muchos miles de cubanos sencillamente no podrían vivir. Yo creo que ya es hora de que haya un cambio democrático en Cuba, un verdadero cambio democrático, y esa es otra discusión. Aquí tengo que saltar brevemente a México, donde hay enormes tensiones, continúan las fuertes tensiones entre México y los Estados Unidos, y hay un debate interno muy interesante, pero muy, muy intenso. Y el debate interno es que la presidenta Claudia Sheinbaum sigue defendiendo la soberanía y está defendiendo a los suyos, está defendiendo al gobernador de Sinaloa y otros 9 funcionarios de Morena quienes han sido acusados de narcotráfico, de ayudar a narcotraficantes a cambio de sobornos. Pero luego hay otro punto en la noticia que no ha sido tan discutido fuera de México y tiene que ver con que en el año 2021 había elecciones para la gubernatura de Sinaloa. Y el día de las elecciones, de acuerdo con las acusaciones de los Estados Unidos y de acuerdo con acusaciones de la oposición, los opositores a Morena fueron amenazados, amedrentados, algunos de ellos secuestrados y sencillamente no pudieron participar en esas elecciones que curiosamente, sorpresivamente, terminaron dándole el fallo ganador al candidato de Morena. Entonces, los opositores en México no solo están presionando a la presidenta para que entregue a sus compañeros de partido, cosa que no ha hecho. México no quiere entregarlos, sigue diciendo que hay deficiencias en la solicitud de extradición y que quiere pruebas. Ese es el mantra o la palabra que están utilizando. Pero al mismo tiempo, los opositores dicen, lo que está acusando Estados Unidos es lo mismo que nosotros dijimos en el año 2021 y peor todavía, el senador del PAN, Ricardo Anaya, asegura que el partido en el poder, es decir, el partido Morena, es en estos momentos un narcopartido. Y nosotros sostenemos que es un narcogobernador porque de lo que lo acusa ese gran jurado es exactamente de lo mismo que nosotros en 2021 acusamos con pruebas en la mano. Se reunieron él y su equipo con los narcotraficantes antes de la elección. Pactaron ir juntos. Los narcotraficantes le hicieron el trabajo sucio a Morena en Sinaloa. Recibieron listas de operadores políticos, de dirigentes partidistas, los secuestraron durante el proceso electoral. Los territorios donde gobierna el crimen organizado fueron territorio abierto para que los candidatos de Morena hicieran campaña y territorios cerrados a los que la oposición no pudo ingresar. Morena gana en Sinaloa gracias a la operación del crimen organizado. Hoy México está viviendo una verdadera tragedia y así lo tenemos que entender. La tragedia consiste en que hoy en México gobierna un narcopartido. Morena es un narcopartido. Este es un debate durísimo en México porque más allá de la cuestión de soberanía y la idea, yo como mexicano me opongo por supuesto a cualquier tipo de intervención por parte de los Estados Unidos, el gobierno de México no puede. Esa es la realidad. El gobierno de México, no solo este gobierno, sino el de López Obrador y todos los gobiernos anteriores desde la declaración de guerra al narco, no han podido controlar el crimen, no han podido controlar la violencia. Esa es la realidad. Hay partes del territorio mexicano que están controlados por los narcos y esa es una idea. Y el otro argumento, que es clarísimo,
que los narcotraficantes y los criminales no podrían operar sin la complicidad o la negligencia de autoridades, de policías y de políticos. Este debate continúa y no va a parar. Vamos a terminar con las imágenes increíbles. Esto ocurrió en el estado de Washington y lo que van a ver es realmente sorprendente. Algo ocurrió, porque eso el video no lo muestra, pero algo ocurrió entre un niño que está en una bicicleta eléctrica y una mujer muy enojada. E increíblemente la mujer empieza a perseguir al niño para tratar de machucarlo, para tratar de atropellarlo, y no solo lo hace en la calle, sino que se sube a la banqueta y lo persigue. Esto es lo que ocurrió. What in the hell? This lady's crazy. She's trying to run. Oh my God! No kidding! Oh my God! Increíbles esas imágenes. Esta mujer persiguiendo a un niño para tratar de atropellarlo. La última información que tenemos es que la mujer ha sido arrestada. Y para finalizar, la muerte de Ted Turner, el fundador de CNN, ocurrido el 1 de junio de 1980. Ted Turner cambia la manera en que muchos hicimos periodismo y cambia la manera en que vemos el periodismo y cómo se cubre. Él comienza con la idea de que todos estamos interesados en noticias 24 horas al día, y acuérdense, esto es antes de los teléfonos celulares y antes del internet. Y yo recuerdo, por ejemplo, en la Guerra del Golfo Pérsico en 1990, que todos queríamos, todos los periodistas estábamos siguiendo lo que hacía CNN en la Guerra del Golfo Pérsico, transmitiendo en vivo, y esta idea ahora tan natural de que a través de los teléfonos celulares o videopodcasts como este, que estamos siguiendo las noticias 24 horas al día, fue una idea totalmente innovadora de Ted Turner, a quien muchos periodistas le debemos este nuevo concepto de cobertura 24 horas al día. Me pareció interesantísimo. Una vez le preguntaron a Ted Turner hasta cuándo iba a transmitir CNN y su respuesta fue maravillosa. Dice, hasta que el mundo se acabe. Ted Turner, un gran innovador para nosotros los periodistas.